Llegamos a la unidad 10, en donde revisaremos temas de integración metabólica. Vamos a iniciar con el ciclo alimento-ayuno. Iniciamos con conceptos generales. Tenemos que el estado postprandial es un estado que se produce durante la digestión o absorción del alimento, en el que las concentraciones de nutriente en sangre se elevan dentro de un periodo de 2 a 4 horas siguientes a la ingesta del alimento. Mientras que el estado de ayuno o postabsorción comienza si no se ingiere alimento después del periodo de absorción, en el que las concentraciones de nutrientes en sangre disminuyen. En el estado de absorción, lo que sucede es un aumento transitorio de aminoácidos, glucosa y triacilgliceroles plasmáticos. Esto induce la estimulación del páncreas y esto genera un aumento de la insulina. En un periodo anabólico, aumenta entonces la síntesis de glucógeno y triacilglicéridos, esto es la glucogénesis y la vía del ácido graso sintasa. Y en este periodo la glucosa funciona como el principal combustible durante este periodo. La insulina sería la hormona dominante y se activa la vía PI3K-AKT, estimulando las rutas anabólicas. Entonces podemos ver que se favorece el ingreso de glucosa a nivel de las células epiteliales del intestino y la formación de kilomicrones, los cuales van a favorecer el transporte de triacilglicéridos hacia los distintos tejidos, en particular hacia el hígado. Y en el caso de las proteínas, estas serán degradadas y absorbidas principalmente en forma de dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. En cuestión del hígado, la glucosa que fue incorporada a la circulación va a ser captada o transportada por el transportador GLUT2 y esta glucosa va a ser fosforilada por acción de la glucosinasa. Y esta glucosa en exceso se va a dirigir para la formación de glucógeno por la ruta de la glucogénesis o para la formación de lípidos por la ruta de la lipogénesis, donde también participarán los productos o compuestos que provienen de los kilomicrones, los cuales van a donar ácidos grasos y ácidos grasos libres, los cuales serán almacenados en forma de triacilglicéridos. En este periodo, el hígado va a retener 60 de cada 100 gramos de glucosa, se bloqueará la gluconeogénesis y se activará la glucogénesis. En el adipocito también se va a internalizar la glucosa, la cual será, digamos que, metabolizada hacia glucosa 6-fosfato. Aquí el transportador es el GLUT4, el cual es activado por la insulina. Y en el caso de la glucólisis, el piruvato va a favorecer la formación de acetilcoenzima A, la cual va a ser utilizada para la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles. Asimismo, la lipoproteína lipasa va a hidrolizar a los kilomicrones de BDL, generando triglicéridos, y la insulina va a inhibir a otras enzimas que inhiben la degradación de ácidos grasos. El metabolismo de lípidos en el tejido adiposo va a favorecer la síntesis de ácidos grasos, los cuales pueden provenir de la dieta,
del VLDL proveniente del hígado o de la síntesis de ácidos grasos, lo que va a favorecer su almacenamiento. Por otro lado, el aumento en la insulina va a desfosforilar a la lipasa sensible a hormonas, lo cual va a inducir una inactivación de la misma y esto va a inhibir la degradación de triacilglicéridos. En relación al músculo, vamos a tener que este va a aumentar el transporte de glucosa por acción del transportador GLUT4 y va a favorecer la actividad de la glucógeno sintasa para almacenar glucosa en forma de glucógeno. Y los aminoácidos que se obtengan a partir de la dieta van a ser utilizados para sintetizar proteína. Y en relación al metabolismo de los ácidos grasos, se van a liberar ácidos grasos de los kilomicrones y las VLDL, gracias a la lipoproteína lipasa. Aumentará la síntesis de proteínas, ya que hay un aumento brusco en la captación de aminoácidos, y aumentará la captación también de aminoácidos de cadena ramificada. Y en relación al cerebro, este consume casi exclusivamente glucosa, aproximadamente 140 gramos al día. No almacena reservas significativas de glucógeno, por lo que depende completamente de la disponibilidad de glucosa en sangre. Entonces, el cerebro oxida completamente la glucosa hacia CO2 y agua. Y siendo el transportador de glucosa, en cerebro GLUT3 es insensible a la insulina. Y en un estado de ayuno, se sustenta el metabolismo energético del cerebro y otros tejidos en estado de ayuno, en donde la glucosa 6-fosfatasa va a favorecer la activación de la glucogenólisis y gluconeogénesis. La glucogenólisis se activa en un periodo de 10 a 18 horas de ayuno. Asimismo, se va a activar lo que es la hormona de glucagón, la cual va a activar a sus receptores acoplados a proteína G, va a inducir la síntesis de AMP cíclico y la activación de la PKA, estimulando a rutas catabólicas. En el caso del hígado, primero ocurre la glucogenólisis, en donde participa la glucógeno fosforilasa y la glucosa 6-fosfatasa. Posteriormente se activa la gluconeogénesis, en donde se da por la activación o por la introducción o aumento de lactato, alanina y glicerol. Y en un ayuno prolongado se va a activar la beta-oxidación y la cetogénesis por acción de la HMG coenzima sintasa y la gliasa. Esto favorecerá la liberación de glucosa y cuerpos cetónicos a partir de las rutas mencionadas. El aumento de la oxidación de los ácidos grasos va a ser la principal fuente de energía en este estado de postabsorción. Se disminuye la beta-oxidación y aumentan la generación de productos de ATP y poder reductor. En relación al metabolismo de grasas, se da una baja actividad de la lipoproteína lipasa del tejido adiposo y disminuye la captación de ácidos grasos. Y se favorece la liberación de ácidos grasos y glicerol hacia la circulación. En el músculo inicialmente se utiliza glucosa y ácidos grasos,
y en un ayuno prolongado se empiezan a ocupar los cuerpos cetónicos y se liberan aminoácidos glucogénicos. En los primeros periodos de ayuno, en el cerebro, pues se utiliza la glucosa, pero en un ayuno prolongado se emplean cuerpos cetónicos y se reduce el catabolismo proteico, por lo que se reduce la necesidad de este catabolismo para la gluconeogénesis y así los cuerpos cetónicos ahorran lo que es la degradación de la proteína muscular. Entonces tenemos que en un estado de absorción versus un estado de ayuno, vamos a tener la participación de distintas hormonas como es la insulina y el glucagón, los cuales van a ser moduladores de estas rutas mencionadas, siendo prácticamente rutas que van a trabajar en espejo dependiendo del tejido del que estemos hablando, pero siempre dando prioridad a la liberación o almacenamiento de la energía, dependiendo de las condiciones ambientales. Ahora vamos a hablar un poco sobre dos desórdenes o patologías que se presentan debido a un desbalance en el metabolismo energético. El primero de ellos es la obesidad, la cual es definida de acuerdo a la OMS como una acumulación o excesiva o anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Esta se determina por un IMC mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. En este caso, tenemos en la gráfica el valor, bueno, más bien la prevalencia en México de sobrepeso y obesidad, siendo que para el 2022 fue del 75.2% en hombres y mujeres adultos. Las complicaciones en la salud asociadas a la obesidad comprenden la hipertensión, accidente cerebrovascular, hígado graso, enfermedades cardiovasculares y diabetes. La obesidad es considerada una enfermedad crónica multifactorial que involucra desórdenes en la alimentación, sedentarismo, factores ambientales y factores genéticos. Estos inducen un desbalance entre el consumo y gasto energético del organismo. Esto sucede sobre todo cuando la ingesta calórica excede al gasto energético y esto asociados a factores ambientales y a una predisposición genética es cuando se favorece la acumulación o el aumento del tejido adiposo en el cuerpo y por lo tanto el desarrollo de la enfermedad. En cuanto a la regulación hormonal de la obesidad, ya es bien sabido que el tejido adiposo no funciona meramente como un órgano de almacenamiento energético, sino que también funciona como un órgano endocrino, en donde el adipocito va a secretar adiposinas como la leptina, grelina y adiponectina o irresistina. Por otro lado, el páncreas va a secretar insulina y el estómago también va a poder sintetizar grelina. Y estas hormonas lo que van a hacer es regular el control del apetito a nivel del sistema nervioso central, generando un balance en el energético entre el consumo y gasto de energía. No obstante, en un estado de sobrepeso y obesidad, estas señalizaciones se ven alteradas y esto favorece la acumulación del tejido adiposo de forma gradual. Ahora, una hipertrofia del tejido adiposo, o mejor dicho, del adipocito, que es la célula funcional del tejido adiposo,
puede generar alteraciones funcionales, ya sea de retículo endoplásmico y de la mitocondria del adipocito, y esto favorece la producción de especies reactivas de oxígeno y el aumento de la liberación de citocinas proinflamatorias. Esto a su vez genera un estado de estrés oxidativo crónico e inflamación al interior del adipocito. Ahora, estas alteraciones a nivel de las células generan reclutamiento de monocitos y la producción de adipocinas proinflamatorias y una menor producción de adiponectina. Liberación de ácidos grasos, los cuales van a poder ser captados por el hígado, páncreas, músculo y vasos sanguíneos. Y esto generará un estado de estrés oxidativo crónico sistémico, inflamación subclínica crónica, lo cual va a favorecer el desarrollo de resistencia a la insulina, dislipidemias, hipertensión arterial, aterosclerosis y el síndrome metabólico. Por lo que una disfunción del tejido adiposo que se da en un estado de obesidad abdominal va a aumentar la amortiguación de la lipemia postprandial y esto favorecerá el desarrollo de las patologías mencionadas. Entonces, como mecanismos de prevención y tratamiento, se tiene que, se solicitan cambios en el estilo de vida, consumir una dieta hipocalórica y hacer ejercicio por más de 150 minutos a la semana. Entonces, esto implica cambios saludables y que sean permanentes. Y en caso de que sea requerido, se puede recurrir al uso de fármacos o cirugía bariátrica. Por otro lado, tenemos al síndrome metabólico, el cual es un síndrome que es característico o se debe a un conjunto de factores de riesgo que abarcan hipertensión arterial, dislipidemias, resistencia a la insulina y obesidad visceral. La resistencia a la insulina se considera el componente patogénico fundamental. Fue descrita hace más de 80 años por Gerald Riven, quien lo llamó el síndrome X en 1888. Entre los factores endógenos se encuentran factores genéticos que pueden ser polimorfismos genéticos en genes asociados al metabolismo. Una subnutrición fetal también altera a las células beta, así como la sensibilidad a insulina, así como la aportación de los factores ambientales. Entonces, tenemos que el síndrome metabólico puede ser causado ya sea por factores genéticos, por factores ligados al sexo. Los hombres tienen mayor predominio de acumular grasa visceral y por lo tanto de desarrollar hiperinsulinismo, mientras que las mujeres tienen una mayor predisposición a a acumular grasa femoral y la menopausia va a redistribuir la grasa abdominal. Los valores normales que tenemos de glucosa, triglicéridos y los niveles de cintura-cadera se muestran en la diapositiva. Y estos se ven alterados en el síndrome metabólico. Para ello existen distintas guías que establecen los criterios diagnósticos de obesidad, niveles de triglicéridos, niveles de HDL, presión arterial, glucosa y microalbúmina. Como podemos ver, estos pueden variar entre cada organización, pero se llega a que el síndrome metabólico o síndrome X se considera como criterio diagnóstico la obesidad central, una alta presión arterial, altos niveles de triglicéridos, niveles bajos de colesterol HDL y resistencia a la insulina. Para su manejo y tratamiento
lo que se pide es reducir el riesgo de cardiopatía y diabetes, por lo que se recomiendan cambios en el estilo de vida o medicamentos para reducir la presión arterial, colesterol LDL y azúcar en sangre. Por lo que la meta es bajar de peso entre un 7 y 10% del peso actual y realizar ejercicio de forma continua durante 30 minutos de 5 a 7 días por semana. Esto favorecerá la disminución de triglicéridos, colesterol total, VLDL, LDL, HDL, la adhesión y agregación plaquetarias y aumentará la sensibilidad a la insulina. Asimismo, se invita a bajar el colesterol por medio de la pérdida de peso, el ejercicio y alimentos que pueden funcionar como hipocolesterolemiantes de ser necesario. Y por último, se puede recurrir a medicamentos, así como a dejar factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad, como puede ser fumar.